Bueno, muy buenos días, que Dios le bendiga a todas aquellas personas que se unen a esta transmisión. Les habla el pastor Jorge Luis Aristizábal desde la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy vamos a analizar un tema bastante interesante, un tema que tiene que ver con nosotros como sociedad. Y tal vez muchos de ustedes se van a sentir identificados con la enseñanza en esta mañana. Por eso, antes de empezar, quiero leerles Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 5. Romanos 13, verso 1 al verso 5, que dice así la palabra del Señor. Sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. El tema de esta mañana: ¿qué es la ley? ¿Y por qué sentí de poder hablarle este tema a cada uno de ustedes? Hace poco tuve un sueño donde estaba en la eternidad y desde la eternidad hablaba lo que era la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios es santa y perfecta. Quiero decirles que no soy abogado, no he estudiado esa carrera y jamás he tenido un libro de derecho en mi mano. El único libro de derecho que he tenido en mis manos es la Santa Biblia. Como dijo un predicador hace muchos años, llevando una enseñanza a la iglesia donde me congregaba, el hombre empezó con estas palabras: disculpen mi lenguaje torpe e insuficiente ante la magnitud de la paradoja de la grandeza de esta palabra. Por lo tanto, hoy quiero hablar de la ley de Dios y de la ley de los hombres desde mi ignorancia, desde lo que yo puedo entender o percibir. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante Pilato, Pilato le dijo al Señor: ¿qué es la verdad? Jesús enmudeció. Jesús es la base de la verdad y Jesús es la base de la ley. Y en esta mañana deseo poner 3 ejemplos. Pudiera haber tomado muchos ejemplos más que nos narra la historia de las injusticias, de lo que se hicieron en esas naciones. Pueden haber muchos ejemplos, pero hoy decidí tomar solamente 3 ejemplos, 3 referencias. Y el primer ejemplo es Alemania. Sabemos, los que hemos leído la historia,
¿Qué fue lo que sucedió en Alemania? En la Segunda Guerra Mundial. Hemos oído del Holocausto. Hemos oído de las barbaries. Hemos oído cómo la tierra iba a ser tomada por un hombre con una ideología perversa, satánica. Y a través de esa ideología poder conquistar y adueñarse del mundo. Y la historia nos narra entonces las barbaries que se cometieron en Alemania. Pero todo tenía que tener un fin. Terminó la guerra en el año 1945 y las naciones que vencieron, se establece un juicio llamado el juicio de Nuremberg, que empieza el 20 de noviembre de 1945. El hijo mío, Daniel Issacar, estando allí en Alemania, él estuvo en Nuremberg y dijo: oye, papá, mamá, es increíble que allí permanecen las sillas del juicio. Fueron enjuiciados inicialmente 200 generales mariscales, personas que cometieron miles de barbaries. Y entonces empieza el juicio de Nuremberg. Las 4 naciones en aquel entonces que intervinieron, hubieron muchas naciones en la guerra, ellos establecieron por nación 2 jueces para enjuiciar a los soldados nazis, a los que participaron en esta barbarie. 2 por Estados Unidos, 2 por Francia, 2 por el Reino Unido y 2 por la Unión Soviética. Recuerden que antes se llamaba la Unión Soviética, hoy se llama Rusia. Y empieza entonces este juicio para determinar culpabilidades hacia este régimen que ya había sido derrotado. Y uno de los jueces, para que estas barbaries no se volvieran a cometer en la humanidad, establece un principio de reorganizar el mundo a través de la justicia. Es decir, todo hombre que se levantare a querer destruir una nación o las naciones a través de ideologías que no estuvieran cargadas de justicia, se le iba a hacer un frente común para poder detener a estos individuos y la humanidad no volviera a atravesar lo que atravesó no solamente el pueblo judío, sino también personas de otras naciones que no comulgaban con los métodos establecidos por Adolfo Hitler. Pero allí hubo un problema. Los 2 juristas de la Unión Soviética de Stalin se oponían a un juicio generalizado.
Es decir, cambiar las normas de la ley. Y eso tenía un porqué. ¿Por qué? Porque los rusos eran igual de asesinos que los alemanes. Y empieza entonces este juicio sobre esta gente que fue hallada culpable y que fueron partícipes de toda la barbarie de Hitler. Y cuando comenzó a pasar uno por uno al estrado de los acusados, habían dos preguntas, no habían más preguntas. ¿Eres culpable o no culpable? Y cada uno de estos generales y mariscales que pasaban al estrado, cuando se les decía, ¿eres culpable o no culpable?, decían, no culpable. Y se sentaban en sus sillas. Escribió un hombre que estuvo en la audiencia lo siguiente: estos imbéciles documentaron todo, pero no pudieron destruir la evidencia. Era una mente tan terrible que ellos documentaron toda la barbarie, todos los asesinatos, cómo los llevaban y los metían bajo tierra y excavaban, y después les prendían candela para que no quedara evidencia. Los hornos. Por eso es que cuando usted va a Europa, usted va a encontrar en muchas naciones el Museo del Holocausto. Y allí está reseñado las barbaries que esta gente, en nombre de la justicia y de la verdad, cometieron. Pero ellos no pudieron entonces borrar toda esta evidencia. Y cuando el juicio proseguía, entonces sacaron todas las filmaciones y allí les colocaban todos los hechos, las barbaries que esta gente había cometido. Y es terrible que al ver todo esto no se inmutaron para nada. Y su pensamiento era: no somos culpables. Dice que llevaron a un general también a este juicio. Dice la historia que los demás generales se quedaron viéndole y el hombre pasó firme al estrado y le hicieron la misma pregunta: ¿eres culpable o no culpable? Él dijo: no soy culpable. Y le preguntó el juez: ¿pero participaste en estos crímenes? Y el hombre fríamente dijo: sí. ¿Cuántos judíos mataste? Y el hombre, sin que le temblara nada, dijo: 90,000 judíos. Y no era culpable. Y había participado en la matanza de 90,000 judíos. Hannah Arendt escribió lo siguiente: la obediencia ciega no exime la responsabilidad individual. Lo que usted hace, usted tiene que pagarlo.
Y usted tiene que asumir las consecuencias de sus actos, sean buenas o sean malas. Usted tiene que asumirlas. Usted no puede decir, es que yo obedecí ciegamente. Eso no existe ya en el derecho penal. Es un absurdo tratar de justificarse. La muerte y la vida es igual para todos. Y nadie escuchen, a los que me están escuchando, nadie es inmune a la ley de Dios. Lo que usted haga, sea bueno o sea malo, entienda que usted un día será juzgado por la ley y la justicia de Dios. Si usted cree que puede brincar la ley y la justicia de los hombres, la justicia de Dios jamás usted la podrá brincar. Porque usted un día tendrá que dar cuentas por lo que hizo, sea bueno o sea malo. Quiero decirles esto, y lo compartía con mi esposa. Fui a hacer unas compras y como ya el enemigo sabía lo que iba a hablar, me cobraron menos de lo que era, y me di cuenta. Y le dije a la persona, a la joven, le dije, mira, creo que te equivocaste. Me estás cobrando menos y creo que es más. Ay, Señor, disculpe, sí es más. Eso es hacer justicia. Es decir, yo no violé una ley que me enseña que el robar es malo. Por eso no lo hago. El otro ejemplo que en esta mañana vamos a tomar, y aquellos que me escuchan en otras naciones de la tierra, quiero tomar el caso Venezuela, porque es un caso bien particular, el caso Venezuela. El caso Venezuela tendrá que ser estudiado, y los anales de la historia van a escribir muchos libros del caso Venezuela. Y la gente cree que el caso Venezuela se resume el 3 de enero del 2026 con la extracción de Nicolás Maduro por los Estados Unidos de Norteamérica. No, tenemos que remontarnos para poder estudiar el caso Venezuela, y tenemos que ir 37 o más años al pasado. Y voy a empezarlo con unos presidentes para que más o menos puedan entender los que nos escuchan y nos ven en las naciones de la tierra. Todo empieza con un presidente llamado Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela. La guerra de las Malvinas, el Viernes Negro, comienza a devaluarse la moneda venezolana. Es un caos en la economía, en el gobierno de Luis Herrera Campins. Las grandes compañías se cierran y hay un mal gobierno, no se generan ingresos. Viene un hombre llamado Jaime Lucinchi, para muchos uno de los mejores gobiernos, pero analizándolo es un gobierno falso, porque él endeuda a la nación. Había mucha plata, mucho poder adquisitivo, pero era un gobierno falso.
Posteriormente le sucede en el cargo el expresidente Carlos Andrés Pérez, también fallecido. Este hombre se encuentra con un déficit fiscal terrible, incontenible. El Fondo Monetario Internacional le da una sugerencia: tocar el petróleo, aumentar el petróleo. No sé si era cada mes o cada 3 meses. 30 centavos de dólar por galón de petróleo. Por supuesto, la nación del petróleo no estaba dispuesta a tolerar esto. Entonces hay un estallido social. 27 de febrero del año 1989, lo que se conoce como el Caracazo. Disturbios en toda la nación, muertos a granel, porque hubieron muchos muertos. Botaban camiones y camiones de muertos, los llevaban a los basureros. Un hermano que yo conocí, que era militar, él me dijo: Jorge, la orden era todo el que manifestara había que matarlo. Y él dice que llegaron al 23 de enero, derribaban las puertas y allí asesinaban al que se interpusiera. Me dice, gentes, mujeres embarazadas cayeron en esa masacre. Pero esto era el comienzo o la excusa de algo. Posteriormente viene el golpe de Estado o la asonada militar a través del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. 4 de febrero de 1992. También hubieron muchos muertos en esta asonada. En ese mismo año, 27 de noviembre, vuelve a haber la segunda asonada, comandada por varios generales, tenientes coroneles, capitanes. Me acuerdo de uno de ellos llamado Jesse Chacón. Chávez va preso. Llega a la presidencia un hombre llamado Rafael Caldera, expresidente de Venezuela, también fallecido. Y este hombre le da el indulto a Chávez. Chávez sale con un modelo, con una ideología diabólica. Porque las cosas hay que decirlas. Y el hombre recorre el país y comienza a ofrecerle a la nación lo que no les iba a cumplir. Un mensaje populista. Llega a la presidencia y en el año 99 llama a una nueva constituyente, donde es aprobada. Pero esa nueva constituyente iba a servir a sus intereses ideológicos. Y a través de esa constituyente se iban a comenzar a deteriorar todas las instituciones de la nación. Se comienzan a corromper jueces, magistrados, fiscales, generales. Es decir, todo se preparó para poder correr las bases de la justicia y de la ley de una nación, para poder establecer un modelo político, pero no era un modelo político, era una ideología. Y así, entonces comienza Venezuela a deteriorarse en el gobierno de Chávez. En el gobierno de Luis Herrera Campins, el petróleo costaba $8.
En el gobierno de Chávez, el petróleo llegó a costar $140. Y el mensaje más diabólico que se lo creyeron los venezolanos fue: el petróleo es de los venezolanos. Mentira, puro discurso populista. Chávez muere, le sucede en el cargo el que hasta el día de hoy fue presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y este hombre comienza a llevar una ideología peor que la de Chávez, porque Chávez era militar. Maduro no. Maduro se crió y recibió las enseñanzas de Fidel Castro. Tenían un modelo muy bien organizado, donde todo tenía que ser reprimido a través de la fuerza. Y todo opositor que se opusiera a su línea de gobierno tenía que ser encarcelado o muerto. Y por eso es que comenzamos a ver en Venezuela que comenzaron a violarse todos los derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos son controlados por los poderes de la nación. Y qué fácil fue para esa generación que vio a la nación pujante de la tierra, la nación o la tierra deseada por todos los pueblos de la tierra, donde llegamos miles y miles de inmigrantes a echar raíces. Muchos de nosotros nos casamos con personas de la nación de Venezuela. Y aquellos que me escuchan en el extranjero entiendan esto. Allí había un sistema en Venezuela llamado comisariato. Era una tarjeta que le daban a los trabajadores de la refinería, a la parte minera. También. Y ellos, para que más o menos entiendan, con $100, la gente que me escucha afuera, con $100 podían llenar una camioneta de alimentos. Porque las cosas a través de esta tarjeta no valían nada. Mi hermano trabajaba en PDVSA. Y mi hermano me decía: yo en los anaqueles de mi casa tengo 4 quesos de 8 kilos cada uno. Es decir, había mucha abundancia de comida. El venezolano promedio, los que trabajan en la industria petrolera, en la Mitsubishi y en la Chevrolet, se podían dar el lujo de cambiar carro cada año. Venezuela fue conocida como la Dubái del continente. Yo hablaba con mi esposa esta mañana. El venezolano no necesitaba visa para ir a ningún país del mundo. Y era tan así que podían tomar un avión en la mañana, ir a Miami y regresarse el mismo día, porque el poder adquisitivo era grande. $1 costaba 4,30. La moneda venezolana era la más fuerte del continente. Llegó casi a ser paralela al dólar americano. Pero el venezolano se cansó entonces de vivir bien y comenzar a prestar
su oído a un lenguaje que hoy ese lenguaje, por no haber cerrado sus oídos, ese lenguaje que escucharon es que los tiene donde los tiene. Un país con la economía más pírrima del mundo. Los que están en otras naciones entiendan, mi esposa se gana de pensión 130 bolívares. Usted me preguntará, ¿y a qué equivalen 130 bolívares? Equivalen a 0.25 de dólar. ¿Y qué se compra con 0.25 de dólar? Amigo, no se compra ni 150 gramos de arroz. Debido a todos los inmigrantes que salieron de Venezuela, que son un promedio como de 7 o 8 millones, ellos pueden enviar sus remesas a sus familias para que sobrevivan. Porque el fenómeno Venezuela es digno de estudio, de análisis profundo de lo que está sucediendo sobre esta nación. Hace un año aproximadamente, cuando estuvimos en Venezuela, me dio dolor porque las casas de muchos venezolanos, un 24 y un 31 de diciembre, las luces estaban apagadas a las 7 de la noche, porque no tenían nada que celebrar, no tenían un plato de comida que llevar a sus hogares. Entonces allí la ley y la justicia en Venezuela se pervirtió totalmente. Por eso es que yo no concibo que cómo es posible que una persona que diga seguir la justicia de Dios todavía defienda este régimen diabólico. Disculpen, para mí esa persona no es cristiana. Y les digo más, y le consiguen con ese pensamiento, hay que darle liberación en el nombre de Jesús. Porque sus mentes han sido cautivas al opresor. Y yo le decía a mi esposa, en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en esta nación, y yo no lo entiendo, que hay un poco de resentidos, si lo tenían todo, y le echan la culpa a los demás. Se inventaron una frase, el imperio. Compartía yo con mi primo y me decía, si esta gente hubieran hecho las cosas bien, se hubieran quedado más de 100 años en el poder. Porque todos los ingresos que entraron a Venezuela por el petróleo sin sacar los demás minerales, a Venezuela le entró un promedio casi de 900.000 millones de dólares. Y yo invito a las personas de otras naciones, no me crean a mí, vayan a Venezuela, vean por sus propios ojos cómo una gran nación se deterioró por unos pocos. Y entonces hay un resentimiento. Si alguien tiene algo fue porque lo trabajó. Como me decía un día mi hermano, es que yo soy así porque a mí nunca me ayudaron. Y yo le dije, no sea tan sinvergüenza. No sea tan sinvergüenza, tú eres un hombre.
Entonces le echamos la culpa a los demás de nuestras malas decisiones. Porque lo que está pasando en Venezuela fue por su mala decisión. No le eche la culpa a los demás. Y no crea que los demás que usted está así por culpa de los demás. Por eso, este tipo de personas resentidas operan en injusticia. Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez Frías. Comenzó a operar en injusticia. Y todos sus seguidores operan en injusticia. Chávez comenzó a expropiar las grandes empresas de la nación. Y los que fueron inteligentes sacaron sus bienes a tiempo. Hubieron muchos que no pudieron. Y todo fue expropiado. Y que para el pueblo. A través de una ideología salida del infierno. Y en estos momentos que yo estoy llevando esta enseñanza, esa misma ideología está presente en muchas mentes cautivas en Venezuela, esperando que expropien para ellos apropiarse de lo que no les pertenece. Venezuela debe de ser estudiada por los sociólogos. Cuando Venezuela sea restaurada, se necesita que la mentalidad de mucho pueblo venezolano, ellos puedan ser libres. Porque hacia la nueva Venezuela, usted con ese tipo de mentalidad, usted no va a funcionar en la nueva Venezuela. Porque creemos poderosamente que Dios va a operar en justicia y en verdad sobre la nueva Venezuela. También hablaba con mi esposa. Por eso viene un trabajo fundamental de la neurología. Porque es digno de estudiar el caso venezolano. ¿Qué había en la mente de ustedes? Recuerden que tomamos el primer ejemplo de Alemania. Y para ellos todo estaba bien. Acabaron con todo, mataron más de 6 millones de personas y no estaba pasando nada. Hasta el día de hoy, hay mucha gente en Venezuela que dice que no estaba pasando nada y que todo está bien, con una pensión de 0,25 de dólar, cuando todos los días sube el dólar, cuando todos los días suben los alimentos. Y hay una desesperanza terrible sobre Venezuela y en Venezuela. Miren esto. Hace tiempo escuché el testimonio de un hombre que llegó su amigo y le dijo: oye, tú tienes tu casa desocupada, ¿me la puedes alquilar? Y él dijo: ¿cómo no? Y le alquiló la casa a aquel hombre. Como al año, el hombre le dice: oye amigo, tú sabes que mi hijo se va a casar, necesito la casa. Y el hombre le dijo: estás equivocado, esa casa es mía. Se fueron a los tribunales, el juez falló a favor de este hombre que le había expropiado la casa a su amigo. Y dice esta historia que cuando iban bajando las escaleras, saliendo del tribunal, el abogado sarcásticamente se dirigió al hombre y le dije: ¿qué te dije que te íbamos a quitar la casa?
Dice que aquel hombre iba armado, sacó la pistola y le metió 2 tiros y lo mató. Él tomó la justicia por sus propias manos. La mujer que nos casó a nosotros, una abogada, Mari Carmen, yo le hablaba mucho del Evangelio, le compartía libros, le regalaba libros, y fue una mujer que fue tocada cómo operar entonces injusticia, porque ella es una mujer de derecho. Y me dice: Jorge, un día llegó a mi consultorio un hombre a que lo defendiera, y cuando le dije que cuál era el caso, que por qué venía, me dijo: es que yo soy un violador. Y la mujer le dijo: me hace el favor y abandonas mi consultorio. Y el hombre se dirigió a aquella abogada y le dijo: ¿qué tipo de abogada eres tú? Me dijo: la mujer que practica justicia y no defiende violadores. Creo que hay hombres todavía apegados a derecho. Hay hombres juristas que les duele todo lo que está sucediendo. Esta semana nos llamaban de Venezuela, una persona que compartió con nosotros en la iglesia. El hombre, un alto rango militar, juez. Y el hombre, por no enlodarse con la injusticia de este gobierno venezolano, al hombre lo torturaron y duró más de 1 año preso. Su hermana llamó a Keila y estaba muy contenta. Dijo: a mi hermano le dieron libertad. Como les dije, hay personas que aún hay temor y operan en justicia. El otro caso que tenemos, y este otro caso es bien complejo, es Colombia. En Colombia, la aplicación de las leyes es una tergiversación total del Estado de Derecho, de legalidad. Por ejemplo, aquí cuando se hizo el plebiscito en el año 1916, eran 2 preguntas: sí o no. El acuerdo de paz en Colombia, donde ganó el no. Pero como ya había una plataforma montada del entonces presidente Juan Manuel Santos, los llevaron a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia avaló el sí, después de que el pueblo había dicho no a este referéndum del acuerdo de paz. Aquí estaba todo montado con Estados Unidos y muchas naciones de la tierra. Un acuerdo de paz que fue una falacia, una mentira, un engaño, donde en el acuerdo de paz todos los guerrilleros iban a ser desmovilizados, iban a entregar sus armas e iba a haber reparación de víctimas de la injusticia y las violaciones aberrantes que habían cometido estos grupos guerrilleros y que siguen cometiendo. Entonces se levanta una figura jurídica, la JEP. La JEP. Este es un organismo jurídico y es un organismo de justicia, de reparación de víctimas. ¿Qué es la JEP? Justicia Especial para la Paz, donde todo esto fue una burla. Y en ese acuerdo se le daban 8 curules a 8 guerrilleros, para que fueran al Senado. Y estos hombres aprobaron y desaprobaron leyes injustas.
También allí, en esta G, se iban a hacer territorios para que estuvieran allí los guerrilleros y no delinquieran más. Donde todo esto fue una burla que se le hizo al Estado colombiano. Esta gente se reorganizaron, se han preparado más, han comenzado a intimidar y a tener más poder sobre todos aquellos que se les oponen. Esta justicia especial para la paz fue una burla más en cuanto al Estado de Derecho. Cuando hace poco sucedieron las elecciones para el Senado, toda esta gente perdieron las curules. Porque gracias a Dios, el pueblo colombiano está despertando. También hay otro figura o mecanismo que se maneja en Colombia, vencimiento de términos. Para mí yo no he podido entender esto. ¿Qué es vencimiento de términos? Es cuando una persona es acusada. Es acusada esa persona por defalco a la nación, por crímenes, en fin, por lo que sea. ¿Qué es vencimiento de términos? Es una figura que usan para comenzar a dilatar el juicio. Y dilatan el juicio, el abogado compra al juez, busca nuevas pruebas y la persona que tenía que ser condenada es dejada libre. Así haya hecho lo que haya hecho. Y se burlan de la justicia a través de este mecanismo. Aquí una persona asesina a otro, roba, así tenga 20 entradas, el juez determina que esa persona no es un peligro para la sociedad. Entonces la gente se cansa y dice, la ley se ha corrompido. No, amigo, la ley no se ha corrompido. Quien se ha corrompido son los hombres que aplican la ley. Pero la ley es justa y es santa. La ley no cambia. Entonces usan todos estos mecanismos y los hombres mismos entonces brincan lo que es la ley en Colombia. No sé si ustedes se dieron cuenta hace poco, en Semana Santa, que se metieron unos satanistas a una iglesia católica y comenzaron a hacer desmanes. Y la gente se pregunta, ¿y por qué la policía no intervino? Es que la policía ya se cansó de intervenir. Porque la policía dice, agarramos a un criminal, a un delincuente, lo dejan libre y nos los echamos de enemigos. Porque todo aparentemente está corrompido. Pero lo que ellos no saben, que el Dios del cielo, Él va a comenzar a hacer justicia. Entonces el acuerdo de paz en Colombia fue una falsa paz. Como decimos, si en Venezuela llueve, en Colombia no escampa. Y quiero llevarlos a una porción de las Escrituras. Libro de Romanos capítulo 1, verso 18 al verso 20 dice:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Romanos, capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. ¿Tú crees, violador de la ley, hombre cargado de injusticia, que toma la ley para tus propios beneficios, crees que algún día te vas a excusar delante del Señor? No. Y creo firmemente que Dios va a abrir un tiempo de arrepentimiento a las naciones de la tierra. Dios va a abrir un tiempo, como sucedió en Génesis 6. Dios le dio un tiempo a aquella generación para que se arrepintieran, y no lo hicieron. Génesis 6:12 dice: porque toda carne había corrompido su camino. Y lo de Génesis 6, del 1 al 12, es lo mismo que estamos viendo en este tiempo. El derecho se ha corrompido. Parece que la justicia ha desaparecido y gobierna la injusticia. Después de ese periodo o ese tiempo de arrepentimiento, vendrá el juicio de Dios, porque Dios es el juez justo. Apocalipsis 16:17. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios volverá a tomar su gobierno sobre la tierra, y Él vendrá con su ley justa, con sus juicios justos. Y aquellas personas que están en esta transmisión, que ha sufrido mucha injusticia, termino con esta palabra. Salmos, capítulo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el camino que nos espera a los que seguimos la ley y la justicia de Dios. Usted que estuvo ya en esta transmisión, que crees que todo terminó, que ya no hay esperanza, déjame decirte que no todo ha terminado y que sí hay esperanza. Por eso te invito a que hagas parte de los justos, de los que aman la justicia y los que aman la ley con rectitud. Me gustaría que abrieras tu corazón hoy a Jesús. Y si es así tu deseo, repite conmigo: Señor, he escuchado las palabras de este pastor y he sufrido mucha injusticia. Me he llenado de rabia y he querido tomar mi justicia por mis manos.
pero creo que tú eres el juez que me vas a hacer justicia. Por eso hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y abro la puerta de mi corazón y te recibo, Rey justo, juez justo, como el Señor y Salvador de mi vida. Si esta fue tu oración, bienvenido a todos aquellos que amamos la ley y la justicia de Dios. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló el pastor Jorge Luis Aristizábal desde la ciudad de Pereira, Colombia. Que Dios le bendiga.